Muy bien, hermanos, pues es un gusto estar nuevamente con ustedes. La verdad estamos disfrutando mucho el tiempo de compañerismo y bueno, quiero preguntar, ¿cuántos han estado, esta es su segunda vez con este tema? Algunos, ¿verdad? Ok, solo para visualizar, gracias. Quiero preguntar algo más, ¿alguien más ha estado, además de lo que nuestro hermano Russell ha organizado, en alguna otra actividad acerca del discipulado? Gracias, hermano. Sí, ayer hablaba con Ernesto, ¿verdad?, acerca de eso y la verdad, hermanos, es que es una necesidad grande en nuestras iglesias, amén. Y yo he disfrutado mucho y me gusta lo que estamos haciendo porque yo he acompañado al hermano, quizás esta es mi tercera ocasión, hermano, o sea, así en esto, y no siempre es lo mismo. El fundamento es lo mismo porque es la palabra de Dios. Pero ahora el énfasis en cuanto al compañerismo, la verdad es de mucha bendición el poder disfrutar de platicar con ustedes, de conocer lo que el Señor está haciendo o las necesidades, y la verdad ha sido de mucha bendición. Bien, pues me presento, hermanos, quienes no me conocen, mi nombre es Josué González, soy pastor de la Iglesia Bautista Eliasim, estoy allí por 4 años, o sea, la próxima semana o en 2 semanas estoy cumpliendo 4 años ahí en la iglesia. Y ha sido una bendición poder ver lo que el Señor tiene para ese lugar y disfrutar. También tengo la bendición de que me acompañen 2 jóvenes, Jaciel y Ever, que básicamente son mis amigos, mis compañeros. Un poquito adelante van a saber, pero incluso la razón por la que yo terminé en Saltillo, ¿verdad? Y es una bendición también porque en ocasiones cuando yo enseño desde aquí, utilizo ejemplo de personas de la iglesia. Entonces quise traerlas para que crean que existen, ¿verdad? Sí existen, hermanos, ahí están. Entonces es una bendición, ¿no? La verdad, el poder disfrutar de este tiempo con ellos y esta semana, estos días, es de mucha bendición para mí. Y bien, hermanos, tenemos ahí en sus notas, no sé qué página es exactamente, pero el título debe ser Implementando la segunda página, gracias. Implementando una cultura de discipulado. Como pueden ver, son notas abundantes. Bueno, es más un testimonio el que quiero compartir con ustedes. Habrá poquito de enseñanza, pero más es lo que el Señor me ha permitido a mí aprender y hacer en la iglesia. Por eso está así. Pero si quisieran como una estructura de cómo vamos a ver la sesión, vamos a ver 3 puntos. El punto 1 es implementando, el punto 2 es cultura y el punto 3 es discipulado, ¿ok? Está fácil, ¿no? Lo vamos a hacer al revés, vamos a ir de discipulado hacia atrás, ¿ok? Y es de lo que queremos hablar, ¿verdad? De discipulado. Y platicaba con Ernesto y con algunos otros hermanos y decía que a veces tenemos ciertos prejuicios, ¿verdad? Con algunos temas en la iglesia que los generamos nosotros por nuestra falta de conocimiento, o a veces quizá alguna mala práctica, o a veces una interpretación equivocada. Pero lo que yo quería como aclarar al principio es que la intención de esto, de compartir lo que hemos estado aprendiendo acerca del discipulado, no es decir que todo lo que en las iglesias se ha hecho está mal, porque no es así. El Señor ha dirigido las iglesias, ¿verdad? Y ha usado métodos y formas y ministerios que han sido de mucha bendición. Pero lo que queremos decir es que en ocasiones, de parte de nosotros, podríamos no tener la perspectiva correcta de lo que se está haciendo. O sea, es decir, que quizá lo que estamos haciendo está bien, pero no entendemos por qué lo hacemos o por qué deberíamos hacerlo con esa intención. Y comparto esto, hermanos, porque cuando yo escuché de discipulado, ya he compartido este testimonio, pero yo antes de estar en Saltillo, estaba en Juárez, Nuevo León, con el hermano Jonathan, con mi hermano Joel, el hermano Roberto, este cuerpo pastoral, y Álvaro estaba allí ayudándonos también, ¿verdad? Él ayudaba a que los pastores no saliéramos de control, ¿verdad? Y él tiene esa bendición. Y algo que notábamos cuando hacíamos nuestras reuniones pastorales era que teníamos, hermanos pastores, ¿cuántos temas tienes que hablar acerca de la iglesia? Y imagínate intentar hacerlo en una noche, ¿no? Entonces hacíamos reuniones y a veces eran las 11, 12 de la noche y seguíamos. Y Álvaro dijo, necesitan un plan, o sea, no podemos estar aquí toda la noche. Entonces,
establecimos un orden, un programa, y el punto era que todos postulábamos un tema prioritario para esa reunión y nos acotábamos a esos temas. O sea, seguro había más asuntos de la iglesia, pero en esa noche solo hablábamos de los asuntos que estaban en el itinerario que Álvaro nos enviaba. Entonces funcionó, hermanos. Aún así las reuniones seguían siendo extensas, pero al menos concluíamos el asunto. En una ocasión, entonces, estábamos en esa reunión y el hermano Jonathan, estábamos esperando a alguien. O sea, sabes, hermano, las necesidades de una reunión pastoral, ¿verdad? Creo que alguien había ido por tacos o pizza, algo así. Pero mientras que esperábamos, el hermano Jonathan dijo, hay algo que he querido comentarles acerca de discipulado. Escuchamos a unos hermanos y recibimos invitación y como que es interesante lo que están haciendo. Entonces, pues yo estaba allí sentado, pero yo revisé mi itinerario y dije, este tema no viene. Fue como recibir spam del correo, ¿verdad? O sea, no lo registré, dije, este no importa ahora, ¿no? No puse mucha importancia y lo dejamos pasar. Algunos meses después, en otra reunión, el hermano Jonathan volvió a comentar, dijo, hermanos, queremos hablar acerca de discipulado y quizá organizamos algo y quiero invitarlos a ustedes, pues como de la iglesia donde estamos trabajando. Como fue la segunda ocasión, aunque no estaba en el itinerario, puse un poco más de atención, ¿verdad? Y dije, ok, el hermano está interesado en esto. Pero como mi respuesta hacia eso, hermanos, fue discipulado, pero ya hacemos esto en la iglesia. O sea, ya conocemos. ¿Qué nuevo pueden traer a nosotros? Si ya hemos escuchado y pensaba, ¿verdad? Ayer decíamos lo que no es el discipulado, el hermano nos enseñaba, y no es un programa, no es un plan o un libro. Y a veces pensamos que es eso, ¿verdad? Un estudio, un programa, un plan. Y yo pensé así, como quizá traen un nuevo plan, o un nuevo libro, o un nuevo... Pero yo decía, pero ya lo hacemos. Y hermanos, quiero decir que cuando fui invitado por el hermano Russell, hermano Jonathan, en 2018, mi perspectiva acerca del ministerio personal y del ministerio de la iglesia cambió totalmente. Y quiero decir con esto, como dije, no significa que antes todo lo hacíamos mal. No, es que yo quizá no entendía la perspectiva correcta del por qué hacíamos cada cosa que hacíamos en la iglesia. Cuando estábamos en esa actividad, el hermano nos daba su testimonio, escuchábamos lo que su iglesia estaba haciendo con el discipulado, los resultados en la vida de la iglesia y de los hermanos, y nos entusiasmaba. Y al mismo tiempo, cuando había pausas de compañerismo como las que hacemos ahora, el hermano Jonathan se acercaba a mí, teníamos sillas, y giraba la silla, se sentaba frente a mí y decía, ¿qué piensas, Josué? Suena bien, ¿no? Y yo, sí, hermano. Y decíamos, pero esto sí lo hacemos, más o menos, o sea, no igual o no con esa intención, pero también hacemos esto y esto también lo hacemos. Y lo que notábamos, hermanos, es que en las iglesias estamos esforzándonos por hacer lo que el Señor nos manda hacer, pero nuestra intención, al menos de mi parte ahora, igual que como yo lo recibí, es contar mi experiencia a través de tener una perspectiva bíblica del discipulado, para tener una certeza de que lo que estoy haciendo en la iglesia, sé por qué lo hago. Y entonces eso me ayuda a disfrutar la contribución que como iglesia hacemos en la expansión del evangelio y del reino de Dios. Queremos ver, también esto es cierto, o sea, no estamos hablando de números exponenciales de la iglesia, ¿verdad? No es que tu iglesia va a crecer mágicamente, no es eso, pero vemos crecimiento en la vida de los hermanos. Vemos ánimo, vemos deseo de compartir el evangelio y ese crecimiento, hermanos, lo da la palabra de Dios y su entendimiento. Entonces, discipulado es el punto 1, ¿verdad? ¿Qué es el discipulado? ¿Y cómo es que nosotros en nuestra iglesia hemos estado trabajando con esto? Bien, como decía, ahí entendí parte de lo que el discipulado era y salí muy entusiasmado. Y la pregunta era, bueno, ¿y cómo hago para hacer esto ya? Y llegué a Nueva Vida, la iglesia donde estábamos,
Y estaba Joel, mi hermano, él no fue a esa reunión, pero como parte del cuerpo pastoral, yo empecé a decirle, es que Joel, necesitamos hacer esto, y es que esto es interesante, y entonces Joel me decía, tranquilo, tranquilo, estás muy emocionado y se ve que lo entendiste, pero yo no te estoy entendiendo nada, entonces, ¿qué hacemos? Y sabes, hermano, esto es complicado, porque cuando tú empiezas a entender la palabra de Dios, quizá hay confusiones en tu mente. Si esta es la primera vez, quizá vas a estar más confundido. Si es la segunda o la tercera, seguro estás entendiendo más. Para mí esta es como la quinta vez y estoy entendiendo más cosas al escuchar a otros y ver lo que en las iglesias es real. Y pasó un tiempo y yo estaba implementando el discipulado en mi iglesia y encontré a un hermano, pastor en otra iglesia en Monterrey, y entonces me preguntó, estábamos en una actividad conjunta de iglesias, y me dijo, Josué, ¿qué estás haciendo tú en tu iglesia? ¿Cómo sirves? ¿Quién te ayuda? Porque yo estoy solo y no tengo nadie que me ayude. Y le dije, pues no, sí tengo personas, está Jaciel, está Ever, está David, está Abdiel, pero todos son de la iglesia, o sea, no tengo ayuda de otro lugar. Y me dijo, sí, pero ¿cómo haces? O sea, ¿qué enseñas? ¿Y cómo lo enseñan? ¿Y cuál es tu plan? Y entonces le empecé a hablar del discipulado. Y estábamos sentados en la mesa y yo veía en sus ojos, estaba emocionado, así como yo, ¿verdad? Así, pero también quizá un poco confundido. Y me decía, pero no sé cómo empezar. Y entonces yo quería como tranquilizarlo y le dije, hermano, no te preocupes, yo te entiendo. Y sabes, cuando estuvimos en el 2018 en Monterrey así, muchos pastores estábamos así igual de confundidos, que no sabíamos por dónde empezar. Aunque escuchamos la enseñanza y fue clara y convincente, el reto era salir a nuestra iglesia y vivirlo. Y no sabíamos, y esta fue mi expresión, le dije, y algunos de allí salieron sin entender. Y él me dijo, sí, yo soy de esos. Pero yo pensé que él se estaba identificando en ese momento, ¿verdad? Y luego me dice, yo estuve allí, 2018, y no entendí nada. O sea, no sé qué estamos haciendo. Y sabes, hermano, discipulado. Quiero que me acompañes a 1 Tesalonicenses capítulo 1, porque es importante que todos entendamos qué estamos haciendo y lo estamos escuchando, hermanos, y estos días tú vas a estar escuchando lo que es el discipulado, y a veces son cosas muy sencillas, tan sencillas que cualquier hermano en la iglesia puede hacerlo, porque Dios así lo ha provisto para nosotros. Estoy en 1 Tesalonicenses, voy a hacer una lectura rápida, pero quiero que me acompañes. Voy a leer versículo 2 en adelante, 1 Tesalonicenses 1:2. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué es el discipulado, hermanos? El discipulado, hacer discípulos, es algo que el Señor ya ha empezado a hacer en tu vida, desde el día que tú recibiste el evangelio. Alguien invirtió tiempo en ti, ¿no es cierto, hermano? Alguien fue a tu casa a invitarte a un estudio, alguien fue a tu casa a llevarte a los cultos, alguien estuvo orando por ti. Hay hermanos que se preparan para predicarte cada semana y que tú estés listo conociendo de la palabra de Dios. Hay hermanos que están buscando que tú seas un mejor adorador, cantando buenos himnos. Hermano, el discipulado es algo que comenzamos a hacer cuando somos creyentes. A veces no sabemos cómo lo estamos haciendo, pero es algo que ya está funcionando en nosotros. Desde el día que conocimos el evangelio, somos capacitados para hacer a otros conocedores del mismo evangelio. Hacer discípulos es compartir el evangelio con otros. Ahora, ¿de qué manera hacemos el discipulado? Mira lo que hacen los tesalonicenses.
Mira el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Cómo los de Tesalonicenses han hecho discipulado, hermanos? Han imitado a Pablo, han imitado al Señor. Esto es una forma de vida, es la nueva vida en Cristo. Ellos están leyendo la palabra de Dios, están orando, están adorando, se están congregando. ¿Te suenan estas frases, estas palabras? ¿Qué es, hermanos? Disciplinas básicas. Ayer ya vimos algunas, pero esas disciplinas básicas es lo que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio terrenal. Y es lo que le enseñó a sus discípulos. Les enseñó a orar, a leer la palabra de Dios, a tener comunión entre ellos, a amarse, a servirse. Esto es hacer discípulos. Hacer discípulos es vivir la palabra de Dios, es imitar, y ellos están imitando. Ahora, esta es la primera parte. Ellos están aprendiendo de otro, pero ¿cuál es la segunda parte del trabajo? Hacer que otros les imiten. ¿Ves ahí el versículo 7? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, discipulado, ser discípulo, hacer discípulos, es vivir el Evangelio. Y es algo que tú ya haces, hermano. Estoy seguro. Ahora, lo que pasa es que a veces hacemos todo eso sin la perspectiva de que estoy cumpliendo allí la gran comisión. Y tenemos que ser como enfáticos en esto. Tenemos que tener esa perspectiva, esa certeza de que mi lectura en la mañana es para ser discípulos. Mi tiempo devocional con el Señor es para hacer discípulos. Porque para hacer discípulos, primero tú tienes que ser un discípulo. A veces queremos, ¿verdad?, que otros se animen, que otros hagan, que otros sirvan, pero nosotros no estamos haciendo. Entonces, regreso a mi historia. Estoy en Nueva Vida intentando hacer discípulos y que todos entiendan lo que es el discipulado. Y empezamos, hermano, empezamos a hacer algunas enseñanzas como estas con hermanos de la iglesia, intentando enseñar, y era un poco complicado porque no todos entendían y no todos se comprometían y era un poco difícil. Pero en esa etapa, en esa transición, unos meses después, hacemos un viaje misionero a Perú. Y Ever y Jaciel me acompañan. También otra chica, Pamela, de la iglesia, ¿verdad? Yo no les conocía, Álvaro me los envió, ¿verdad? Me dijo, tengo un equipo misionero para ti. Y cuando me preguntaban, ¿verdad? Hermano, ¿qué van a hacer en su viaje misionero? ¿Cuál es el ministerio? Yo, no sé. No sé qué hace Ever, no sé qué hace Jaciel, no los conozco, son de otra iglesia. Pero pues algo haremos. No, hermano, yo tenía claro. ¿Sabes qué hicimos en ese viaje? Discipulado. Hacer discípulos. Fue vivir con ellos, teniendo comunión, meditando en la palabra de Dios, leyendo, orando, sirviendo. Un mes completo. Hacer discípulos, hermanos, es vivir de manera real y congruente lo que el Señor te ha mandado a hacer. No es nada extraordinario, hermano. Es vivir las disciplinas básicas, que en tu vida se hagan reales, que disfrutes de esa comunión con Dios y que lo compartas con otros, en tu iglesia, en las misiones, en los ministerios, en tu hogar. Que las personas vean que tú eres un discípulo de Jesús para que se interesen en ser imitadores de ti. Eso es hacer discípulos. Y estábamos en Perú y era complicado, ¿verdad? Al principio, la comunión,
Con algunos fue más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, para mí fue muy fácil tener comunión con Jaciel, porque él ya llevaba más tiempo conviviendo conmigo. Teníamos asuntos en común, como el fútbol, ¿verdad? Era nuestro refuerzo estrella en Nueva Vida. Yo iba por él hasta Saltillo y llevarlo a Monterrey para que jugara fútbol. Fue fácil. Con Ever también fue fácil, porque aunque no tenemos mucho en común, temas, pero es servicial, es amigable y fue como muy fácil. Con Pamela a lo mejor no fue tan sencillo, ¿verdad? No solamente no teníamos temas en común, una señorita de 18 años en ese momento quizá, pero la palabra de Dios nos dio algo en común. Hermanos, el discipulado, el pasar tiempo con otros, no se trata de buscar un asunto en común, ¿verdad? Y yo me reúno, tener discipulado con Álvaro porque le gusta la carne asada y me invita y me la paso bien con él. Eso no es hacer discípulos. Ahora sí quiero que Álvaro me invite, ¿verdad? Pero eso no es el discipulado. El discipulado es cuando el evangelio es lo que tenemos en común y nos une para crecer en el Señor. Y empezamos a ayudarnos mutuamente, a cargar las luchas del otro. Y nos acompañamos en eso. Y eso es lo que hemos estado haciendo con el discipulado en la iglesia, hermanos. Ahora, vamos a pasar a la segunda palabra, segundo punto, ¿verdad? Cultura. Porque esto es discipulado, pero nosotros queremos que el discipulado no sea un sistema ni un método. Queremos que sea cultura. Ahora, ¿qué es cultura? Vamos a aprender hoy qué es cultura, hermano. Quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de ustedes hoy tomaron, bueno, no hoy, vamos a poner un espectro mucho más amplio. En este último mes, ¿cuántos de ustedes tomaron té? De cualquier tipo. ¿Alguien tomó té? Ok, 1, 2. Ok, hay un buen número. Pero ¿tú dirías que tomar té es un hábito para ti? O sea, hoy, si no acaba el día y no tomas té, ¿hay un problema? No, ¿verdad? Hay otras bebidas. Disfrutamos un buen té. A veces es saludable y lo hacemos por salud también. Pero es opcional, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, hermanos, en este mes, ¿alguien ha comido tortillas? Ok. Hermano, si un día no comes tortillas, ¿habría un problema? Ay, o sea, diríamos, no, pero que haya de maíz o de harina, ¿verdad? O sea, una de las dos. Hermano, eso es cultura. Me ayudó mucho, hermanos, que como yo les platicaba, yo tenía personalmente ese conflicto de cómo es hacer discípulos, cómo es llevar el discipulado a mi vida de una cultura, y inmediatamente viajo a otro país donde hay una cultura diferente. Y entonces entendí lo que es la cultura. Entonces llegamos segundo día a Perú. Viajamos mucho, hermanos, mucho. Y nuestro segundo día era nuestra primer comida real, después de 2 días de viaje. Era una fonda, ¿no? Era como comida corrida, algo así sería para nosotros, o algo así. Entonces, nos sirven un caldo de gallina. Se veía sabroso, hermanos. Y con verdura, y un plato enorme. Y pues también teníamos mucha hambre, ¿verdad? Eso hace que se vea más sabroso. Llevábamos 2 días sin comer bien, hermano. Trajeron el plato para todos, esperamos a que todos tuvieran. Oramos, agradecimos al Señor por llegar con bien. Hermano, porque todavía estábamos en la central de autobuses, me explico, o sea, teníamos hambre. Y estamos ahí sentados todos hambrientos con un buen plato de caldo de gallina con verduras. Ya habíamos orado y nadie comía. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en un momento alguien de nosotros dijo, ¿y a qué hora van a traer las tortillas? Allá no hay tortillas, hermano. Y nosotros con mucha hambre no comíamos porque no había tortillas. De hecho, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y la salsa? Tampoco hay salsa.
Hermano, cultura es algo que se establece fuertemente en tu vida. Es más que un hábito. La cultura es algo que tú aprendes y entiendes y vives y sin mucha racionalidad. ¿Me explico? O sea, no estás pensando en, tengo que leer mi lectura de hoy porque es discipulado. Me toca orar porque si no, no completo mi discipulado. Y tengo que compartir evangelismo porque es sábado y es discipulado. No, hermano. El discipulado debería de ser algo natural para ti. Eso es lo que el Señor Jesús está tratando de comunicarle a sus discípulos. Es una forma de vida. Es algo que no hacemos como una lista de cosas que debo de cumplir. Es algo que yo hago porque lo disfruto, porque lo necesito, porque lo tengo a la mano. Y entonces eso me ayuda, me hace crecer, pero tiene que ser natural, hermano. Eso es el discipulado. Y la única forma en que sea natural para ti es que tú lo practiques primero. Tú tienes que ser un discípulo de Jesús. ¿Tú quieres hacer discipulado en tu iglesia? ¿Tú quieres que tu iglesia haga discípulos? Primero tú tienes que ser uno. Marcos, acompáñame al Evangelio de Marcos, breve. El Evangelio de Marcos, capítulo 1. Está esta historia, ¿verdad? En Marcos capítulo 1 y voy a leer versículo 14, 1:14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermanos, este es un resumen de Marcos, de el evangelio predicado por el Señor Jesucristo. Este es su ministerio, esta es su enseñanza. No es su única enseñanza. El Señor Jesús enseña aún más, pero para iniciar un evangelio, este es su resumen de Marcos. Esto es lo que el maestro enseña. El reino se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Sabes, hermano? El Señor Jesús, en el inicio de su ministerio, ya era reconocido como un maestro. Personas ya le habían escuchado enseñar en el templo, en la sinagoga, muchas veces, En la sinagoga él ya enseñaba constantemente. Personas le reconocían como un maestro. Y lo que él va a hacer a continuación es llamar a sus discípulos. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa que un maestro llame a sus discípulos? Mira, en la cultura judía, estamos aprendiendo cultura. En la cultura, hermanos, el maestro llamaría a sus discípulos de aquellos que ya le han acompañado tanto tiempo, que han escuchado sus enseñanzas y que el maestro les ve ciertas aptitudes para poder ser sus discípulos. Eso es lo que ellos harían, un maestro, ¿verdad? Había más maestros en el tiempo de Jesús. Y eso es lo que pasaba. Jóvenes invertían su vida, invertían su tiempo siguiendo a un maestro en diferentes ciudades, escuchaban sus enseñanzas y por aquel que se interesaban, estaban allí constantemente ayudando, participando para que un día el maestro volteara y dijera, tú sígueme, los demás no. No todos son discípulos. Hay muchos seguidores. Los maestros tendrían muchos seguidores, pero solo el que el maestro llama sería un discípulo. Ahora, hermano, en aquel tiempo ser discípulo de alguien era una expectativa alta, era lo mejor que podrías hacer. Hoy en día, si tú le preguntas a alguien, ¿verdad? Sobre todo a un joven, si tú le preguntas a un joven entre los 15 y 18 años, ¿qué te gustaría hacer? Mira, hay muchas respuestas posibles, ¿verdad? Terminar mi carrera, ser un profesionista, tener un trabajo o tener un negocio, ¿no es cierto? Y eso es aspiracional, es algo que nosotros desearíamos hacer.
desearíamos tener. Bueno, en el tiempo del Señor Jesús, ser discípulo de alguien era algo aspiracional, era algo que muchos les gustaría, porque te da una posición en la que después de seguir a tu maestro, si tú eres buen imitador de él, quizá puedas llegar a ser un maestro. Pero no todos podrían ser. Por eso es interesante lo que Marcos quiere relatarnos en los versículos siguientes. Mira el 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque ¿qué eran, hermanos? Estos jóvenes ya perdieron toda esperanza, ¿verdad? Estos jóvenes ya no andan detrás de un maestro. Ya han estado quizá detrás de algunos de ellos y nadie los ha seleccionado. Que voy a poner un ejemplo para los varones, ¿verdad? Es como cuando tú vas a la cancha de fútbol y ya estuviste 2 horas y sigues sentado en la banca. ¿Qué dices? No voy a entrar. Ya, vengo mañana. ¿Ah? O sea, estos jóvenes ya están banqueados. O sea, ningún maestro se ha interesado en ellos. Quizá les falta experiencia, quizá les faltan habilidades y tienen que dedicarse a otra cosa. Y en el caso de Pedro y Andrés es ser pescadores. Algo tenemos que hacer, tenemos que invertir nuestra vida en algo y ser pescadores es la opción para ellos. No son los únicos, ¿verdad? Mira versículo 19. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Otros 2 jóvenes que tampoco han sido llamados por ningún maestro. Quiero decir esto, hermanos, mira, ellos entendían que ser un discípulo quizá era algo importante, pero para ellos ya no había opción. Tenían que dedicarse a otra cosa. Y sabes, hermano, a lo mejor tú llevas mucho tiempo en el ministerio, quizá llevas poco tiempo en la iglesia y tal vez tú piensas, yo no podría ser discípulos. Todavía me falta, no estoy preparado, no estoy capacitado. Pero ¿sabes qué hace Jesús? Él ve a estos jóvenes, mira el versículo 17, y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ser discípulos de Jesús no requiere habilidades, hermano. No es cuestión de tiempo. Ser discípulo de Jesús es dejar que Jesús haga con tu vida lo que Él quiere hacer. Y eso es algo que tenemos que hacer todos, hermano. Recibimos el Evangelio y desde ese momento el Señor empieza a hacer cosas en tu vida. A veces cosas pequeñas, a veces cosas grandes. Pero lo que sea que Jesús está haciendo en tu vida, eso es lo que Él quiere que tú le enseñes a otro. Quizá todavía no puedes meditar en un pasaje y sacar notas. Y ayer Álvaro nos compartía de su esposa, ¿verdad? De Rubí, y la conocemos. Y todos los que le conocemos decimos, wow, Rubí como maestra es otro nivel de maestra. Y Álvaro nos decía, ¿verdad? Toma notas, saca 3 páginas de una porción. Quizá no todos hacemos eso. Pero quizá tú estás con un deseo honesto leyendo tu Biblia todos los días. Y sabes, quizá hay alguien que no tiene ese deseo y tú puedes enseñarle con tu ejemplo. Y un mensaje a un hermano y decirle, hermano, hoy yo leí solo esto. Espero que te sea de bendición. Lo que el Señor esté haciendo en tu vida es algo que tú tienes que hacer. Hermano, esa es la cultura que el Señor Jesús quiere implementar. Y estos jóvenes lo entendieron. Mira el versículo 18. Y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? Seguir a Jesús. Seguir a Jesús es ser sus discípulos, es hacer lo que Él hace, es imitarlo. Y no es lo que ellos hacían, hermano, no es lo que en algún momento sus discípulos le dicen, maestro, enséñanos a orar. No sabemos. Y pues Juan le enseñó a sus discípulos, enséñanos tú a nosotros. Hermano, estos hombres están con la responsabilidad de ser discípulos y de hacer discípulos, y lo que tienen que hacer es aprender de Jesús, vivirlo y enseñarlo.
de una manera natural en tu vida. Y quería ver este pasaje, hermanos, porque, ¿sabes? Yo sé que generar un hábito es muy difícil. Puede ser hasta frustrante, ¿no, hermano? Álvaro dijo ayer, ¿cuántos han intentado ir al gimnasio? Yo bajo el nivel, ¿verdad, hermano? ¿Qué tan difícil es hacer una caminata diaria? Ni siquiera pagas, ¿no? Pero tampoco te levantas. ¿Qué tan difícil es generar un hábito? Pero, hermano, no depende de tus fuerzas. Disfrutar y vivir de estas disciplinas básicas es algo que el Espíritu Santo hace. Es algo que su palabra hace, que te convence y tú sales a hacerlo. Que empiezas a disfrutarlo, pero tienes que entender que eso es lo que el Señor está haciendo. Muy bien. Último punto, ¿verdad? Implementando. ¿Cómo implementamos una cultura de discipulado? Ok, yo les platiqué, viajé con Jaciel, Ever, Pamela a Perú, y en esa experiencia, en ese tiempo, hermanos, la iglesia Eliasim, donde ellos participan, me invitaron a ser pastor de su iglesia. Álvaro estaba allí ya antes, y yo tenía muchas dudas de aceptar esa invitación, hermano, porque estaba en Nueva Vida. Te voy a platicar un poco, ¿verdad? Estábamos en Nueva Vida, en una iglesia hermosa, que tiene mucho amor entre sí. Mi familia estaba allí completa, y yo estaba sirviendo bajo el cuidado del hermano Jonathan, del hermano Joel, del hermano Roberto, y colaboraba con otros jóvenes como Álvaro, como Rubén, como Eliab. O sea, hermanos, yo me sentía en el mejor lugar para crecer, para hacer ministerios, para servir, Entonces, cuando me invitan a una iglesia que no conozco, que no tiene un pastor, que quieren que yo sea, además, ¿no? O sea, qué peligro. No es cierto. No, yo tenía dudas de eso, hermano. Dije, no sé si es la voluntad de Dios que yo vaya allí, y no sé qué voy a hacer con ellos. O sea, no sé si estoy listo. Y en un mes, viviendo con estos jóvenes, haciendo discipulado, me di cuenta que lo único que necesitas es invertir tu vida en otra vida. Y empiezas a edificarte mutuamente. Conocen tus debilidades y te ayudan. Tú conoces las de ellos y ayudas. Y eso es lo que el Señor ha creado en la iglesia, hermano. En la iglesia estamos personas con diferentes problemas, diferentes necesidades, con tentaciones diferentes, con habilidades muy diferentes, pero la obra que la palabra de Dios hace, que el Espíritu Santo provoca en nosotros, nos ayuda a crecer mutuamente como un cuerpo, donde nos necesitamos unos de otros. Y cuando yo entendí eso, dejé de dudar. Y dije, Señor, si tú quieres que vaya a ese lugar, allí estaré. Y seguro voy a crecer. Y seguro ellos van a aprender algo de mí. Claro, podrían tener otras mejores opciones, pero bueno, ahí estoy yo. Gracias a Dios, hermanos, llevamos 4 años. Pero llegar allí, hermanos, apenas iniciaba el reto de transmitir a esta iglesia el discipulado y lo que yo como pastor de la iglesia entendía acerca del discipulado. Y no es fácil, hermano. Y quiero decirte en este momento, por eso decía que agradezco las invitaciones que el hermano Russell hace para conmigo, porque venir aquí y escucharles a ustedes me ayuda a aprender más de ustedes y de sus ministerios y de lo que ustedes hacen y cómo viven en la iglesia. Y la verdad, nos es de mucha bendición, porque nunca terminas de aprender. O sea, yo estoy aquí al frente, hermano, y te garantizo que mi iglesia no ha implementado todavía una cultura del discipulado al 100%. Estamos intentando y estamos creciendo. ¿Qué hemos hecho para implementarlo? Hermano, cualquier forma que tú quieras. Cada iglesia es diferente, tiene necesidades diferentes. No tienes que imitar a otra iglesia. Puedes aprender de ellos y hacer cosas que ellos hacen, pero tu iglesia tiene que hacerlo a su ritmo,
al nivel que necesitan. La clave es el amor. Tienes que amar a tu iglesia. ¿Qué hicimos? Bueno, cuando regresé, yo tenía a estos 3 jóvenes que ya habían entendido, hermanos, y hemos visto y han visto en la iglesia el crecimiento en ellos, ¿verdad? Voy a mostrar un ejemplo de esto. Llevaba apenas como 8 meses en la iglesia, más o menos, y entonces yo no conocía la iglesia. Y soy muy malo para los nombres, me disculpo con muchos de ustedes si un día no te digo tu nombre, soy malo. Llevaba 8 meses en la iglesia y no me sabía los nombres de todos en mi iglesia. Y somos poquitos, hermano, pero soy malo. Y un día se levanta una señorita, güerita, no voy a decir nombres, pero los de mi iglesia ya saben quién es, ¿verdad? Se levanta en las gratitudes y empieza a llorar y agradecer a Dios. Y dice, yo doy gracias a Dios por la vida del hermano Josué, porque por él yo estoy aquí. Y yo pensaba, no sé ni cómo se llama, ni siquiera creo haber hablado con ella. O sea, no, me sentí avergonzado, ¿verdad, hermano? O sea, ni siquiera agradecer no he hecho nada. No, pues realmente no hice nada, no sé ni cómo se llama. Quizá nunca había hablado con ella, hermano, en serio. Un día hablé con ella, ¿verdad? Y le dije esto. Le dije, oye, me siento mal porque dijiste esto y no he hecho nada. O sea, ¿cómo te llamas? No es cierto. No, sabía su nombre. Pero ella me dijo, no, hermano, es que cuando yo vi a Jaciel, Ever y Pamela en la iglesia, leyendo su Biblia, orando y creciendo con usted, yo dije, yo también quiero eso. Hermano, primero tienes que empezar tú. Para que otros quieran, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que disciplinarte. Tú tienes que tener tus tiempos y tus momentos para que otros vean lo que tú estás haciendo, lo que Dios está haciendo en tu vida. Empezamos con grupos pequeños, donde nos reuníamos como informalmente, a veces en la casa de alguien, a veces tomando un café en algún lugar, a veces yo los invitaba a mi casa, o a veces nos autoinvitábamos a la casa de alguien y empezábamos a compartir, orar unos por otros, leer la Biblia, meditar. Y eso hicimos por un tiempo. Y de 3 chicos que entendieron esto, después éramos 6 personas. Empecé un grupo con 9, pero no los 9 siguieron. Pero 6 entendieron la necesidad que había en nuestra iglesia y que queríamos esto. Y entonces continuamos nosotros 6, intentábamos buscar a otros. Después establecimos como una invitación formal a la iglesia a formar grupos de discipulado junto con nosotros. No todos respondieron, pero después un joven ya tenía a 2 chicos que cada viernes se reunían para tener discipulado y hasta ahora son constantes. Esto, hermano, es en 4 años. Y otra señorita estaba reuniéndose con una señorita más y estaban teniendo tiempo de discipulado. Y empezamos a avanzar así, pero nos dimos cuenta que no era suficiente, porque éramos poquitos para tratar de cubrir el tiempo de todos. Hermano, hacer discípulos requiere una gran inversión de tiempo. No puedes amar a alguien si no inviertes tiempo en esta persona, hermano. ¿Estás de acuerdo? Es necesario. Y era difícil para nosotros, pero lo que empezamos a hacer fue poner un tiempo formal en la iglesia para ser discipulado y lo tomábamos como un culto de la iglesia. O sea, hermano, si tú te reúnes con el hermano tal en una hora específica donde oran por ustedes y leen su Biblia y meditan en ella, es como si hubieses asistido a un culto. Incluso hacíamos la invitación y decíamos, si tú el miércoles
no puedes estar en el culto de oración, pero lo vas a evadir para tener tiempo de discipulado con alguien más, tienes la autorización de la iglesia. Nos tienes que avisar, ¿no? Pero tienes la autorización de la iglesia. Y hermanos, al hacer esto, otros hermanos se animaron y empezaron a hacerlo habitualmente. Me ha sucedido que hermanos me dicen, ¿verdad? Me mandan mensajes, hermano, ¿cuándo podemos tener discipulado? Hermano, esta semana pasada no tuvimos, pero necesitamos. Hermano, llevo 15 días, pero yo necesito. Porque ha empezado a ser una necesidad para nuestra iglesia. El ser escuchado por otro, ser acompañado por otro, el saber que alguien está orando por mí o que quizás yo estoy cargando una lucha que necesito que alguien más haga. Y que a veces, hermano, en un culto de domingo no podemos hacerlo. Hacer discípulos requiere inversión de tiempo y tenemos que trabajar en eso, mostrando amor por ellos. Estamos aquí, pero esta semana cambiamos otra vez. O sea, te he hablado de 3 cambios, ¿verdad? 3 cosas diferentes que hemos hecho. Este es nuestro 4º año, pues toca el 4º cambio. No, es cierto, no lo tengo así tan planeado, hermano. No. Pero regresando el domingo a la iglesia, este domingo hay un cambio en horarios y cultos, toda la semana. Entonces, a las 10:30 de la mañana tenemos predicación. Terminando el tiempo de predicación, tenemos himnos, gratitudes, tiempo de compañerismo. Y terminando esto, cuando normalmente tendríamos escuela dominical, tendremos discipulado. Y lo hacemos, hermano, porque disfrutamos de esto. Y necesitamos cada vez más tiempo. Y también lo hacemos para suplir en amor la necesidad de otros hermanos. Hay hermanos que tienen trabajos muy exigentes en cuanto al tiempo y a veces el domingo es el único día que tienen. Y en amor por ellos estamos ahí en el domingo teniendo discipulado con ellos. Hay otros que prefieren hacerlo miércoles a las 10 de la mañana y van a la iglesia y a las 10 de la mañana tenemos discipulado con ellos. Hay otros que lo están haciendo miércoles a las 7, otros que lo hacen viernes en la noche. Hermano, amor. Si nos amamos, somos flexibles para ayudarnos mutuamente. Y solo he dado ejemplos de lo que nosotros hemos hecho en la iglesia, pero hermano, cualquier cosa que tú creas que sea necesaria para tu iglesia, puedes hacerlo. Ahora, si tú no eres pastor, tú no puedes hacer eso, ¿verdad? Entonces, lo que tú tienes que hacer es mostrar amor a tus hermanos. Y si hay un culto y tú puedes estar, ve. Convive con ellos. Pregúntales cómo están, ora por ellos. Si tú no puedes ir a un culto, pero tienes libre otro día a la semana, ve y busca a tu hermano. Ora con él, lee la Biblia. Pregúntale cómo está. Les voy a decir una bendición grande del discipulado, hermanos. Es esto. Algo que sucedía a veces en nuestra iglesia. Yo sé que en otras no, quizás solo en la nuestra, pero algo que sucedía es que a veces algún hermano de repente dejaba de asistir por, no sé, 2 meses. Que ya 2 meses es cuando encienden las alarmas, ¿no? El hermano tal, 2 meses no viene el pastor, estamos preocupados. Y ok, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a buscarlo, vamos a visitarlo. Y te voy a decir algo que pasaba, hermano, una reacción que es muy incómoda, pero que solo refleja la realidad de nuestras vidas con falta de amor e interés por otros. Que cuando preguntábamos, hermano, ¿por qué no has venido? ¿Sabes qué me dijo una vez un hermano? Dijo, mira, no he ido a la iglesia por muchos problemas, pero te voy a decir en realidad por qué. Porque llevo 2 meses sin ir a la iglesia y hasta ahorita se dieron cuenta. Nadie más me venía a buscar antes. Aun cuando yo iba a la iglesia, nadie me visitaba. Nadie venía a preguntarme qué problemas tenía.
Entonces, ¿realmente se interesan por mí o solo se interesan por un lugar vacío en tu banca? Y sabes, es cierto, hermano. El discipulado requiere un amor real por tus hermanos. Y tú debes de preocuparte por ellos, no solo por los que no están. Claro que tenemos que preocuparnos por los que no están. Pero tienes que preocuparte por el que está allí todos los domingos y todos los miércoles y los días de evangelismo, porque ese hermano también tiene problemas y también tiene necesidades y también requiere un compañero. Y el discipulado genera esa cultura de estar siempre allí con tus hermanos, dispuesto a amarles y a servirles. Y muy bien, se me va a terminar el tiempo, pero un último comentario, 3 minutos. Como dije, vamos a hacer este domingo un cambio y vamos a utilizar un material, un libro, un estudio. Pero, hermanos, siendo honestos, es la primera vez en 4 años que vamos a usar uno. Antes no usábamos ningún material extra. ¿Sabes qué usábamos? Y es todo. Entonces yo invitaba a alguien de la iglesia por primera vez y le decía, hermano, te invitamos a nuestros discipulados, si tú quieres. Y me decían, sí, hermano, ¿qué necesito? ¿Qué material tengo que comprar? Nada, hermano, no tienes que gastar nada, solo ocupas tu Biblia. Y vamos a leer Efesios o Santiago, o ¿dónde estás tú en tus lecturas? Y nos reunimos y meditamos allí. Y lo hicimos intencionalmente, yo lo hice intencionalmente quizá, porque como yo mencioné antes, yo por mucho tiempo tenía ese prejuicio, ¿verdad? De que para ser discipulado yo necesito un buen material. No, hermano, tú necesitas amor por Dios, amor por su palabra y amor por los demás. Y es todo. Y esos materiales el Señor ya te los ha dado. Y hemos estado así, normalmente solo meditando en la Escritura. Pues también hemos usado muchos recursos que el hermano Russell comparte, que son gratuitos y que han sido de bendición para nosotros. Pero es la primera vez que estamos utilizándolo formalmente para todos. La razón es, nosotros en este tiempo que llevamos, hermanos, puedo decir, miren, empezamos 4, éramos 6, después éramos 9, hace unos meses éramos 14, hace poquito ya 17 personas están realmente llevando una cultura de discipulado. Somos poquitos, hermano, pero antes era ninguno. Nadie oraba con otro, nadie estudiaba la palabra de Dios con otro. Venían a la iglesia, escuchaban la escuela dominical, pero hasta allí se acababa su responsabilidad. Hoy ellos están buscándose y orando, y a veces fallamos, hermano, muchas veces. Pero siempre está allí alguien de nosotros animándonos y levantándonos. Y diciendo, ¿por qué no, hermano? ¿Qué pasa? Oro por ti. Y estamos buscándonos. Y eso es una bendición que hemos recibido en la iglesia. Así que quiero animarte, hermano. Como acabas de... fue un testimonio el que di, ¿no? No tengo respuestas concretas, no tengo soluciones, pero el Señor las tiene. Así que ora al Señor. Y si es tu deseo, sé un discípulo y Él te hará un hacedor de discípulos. Gracias, hermanos.